La noche inhóspita guardaba secretos que nadie osó revelar. ¿Te atreves? Laura había llegado al corazón del bosque, buscando silencio y paz. Las sombras eran densas, como si el propio lugar respirara a su alrededor. Cada paso que daba hacía crujir las ramas secas bajo sus pies, y un escalofrío le recorría la espalda. Había dejado atrás las decepciones de su vida. Una exposición fallida, un amor marchito. La promesa de soledad la había atraído, pero ahora sentía que este bosque no la quería allí. Con cada segundo, la luz del sol se desvanecía más, ahogando los colores vivos y sumiendo todo en un gris sombrío. La temperatura caía, y un aire helado la envolvía, como si el bosque la estuviera invitando a descubrir secretos ocultos. Se detuvo, un momento a escuchar. Los sonidos del lugar eran inquietantes. Cada susurro de viento le pareció una advertencia. ¿Quién se atrevería a interrumpir el abrazo sombrío de esta naturaleza? Fue entonces que comenzó a oírlo. Una melodía extraña, una canción lejana que flotaba entre los árboles. Intimidad y terror a partes iguales. El eco de una risa infantil, un lamento profundo. Inquietantes armonías se entrelazaban, llevándose con ellas los recuerdos que había traído consigo. Miró su mochila, notando que algunos objetos habían desaparecido, como si el propio bosque estuviera robándole. Confusa y aterrorizada, siguió la pista de la melodía, hasta que topó con otros 3 individuos. Un escritor con la mirada perdida, un exmilitar con cicatrices visibles en su rostro y en su alma, y una joven investigadora, con ojos llenos de obsesión por lo paranormal. Encadenados por el destino, se reunieron en esa profundidad oscura. Mientras intentaban conversar, la densa atmósfera de tensión los envolvía. El escritor murmuró sobre cómo había perdido su creatividad. El exmilitar hablaba en susurros sobre visiones que nunca lo dejarían en paz. Y la joven investigadora, la más curiosa, reflexionaba sobre el significado de esa melodía. Sus voces se entrelazaban, pero su miedo se palpaba en el aire. Un grito desgarrador rompió el silencio, proveniente de la espesura que los rodeaba. Una risa burlona seguía al grito, como si el mismo bosque se regocijara en su angustia. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Qué era esa presencia que los acechaba? Cada uno de ellos llevaba un peso en su interior, secretos que estaban a punto de salir a la luz. En ese momento, la melodía se intensificó, resonando en sus corazones, atrapándolos en una sinfonía de sus propios miedos. Era evidente que lo que temían no era ajeno. Era tan solo el comienzo de un horror que amenazaba no solo sus vidas, sino también su cordura. Laura se preguntó si escapar era una opción, pero ya no había marcha atrás. La noche inhóspita había comenzado a revelar sus secretos. ¿Y qué más estaba a punto de desatarse? Hola, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y ya que estás ahí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La melodía se intensificó, atrayendo a Laura y a los demás como un imán en la noche oscura. Sus corazones latían desbocados, acelerados por el terror y la curiosidad. Cada nota parecía abrazarme mientras la risa burlona resonaba, interrumpiendo su conversación.
La atmósfera se cargó con una tensión palpable, como si algo más estuviera presente, acechando entre las sombras. ¿Qué es eso?, susurró Laura con un hilo de voz. Todos se volvieron hacia ella. El escritor, el exmilitar, la joven investigadora. Sus ojos reflejaban el mismo temor. El bosque se había vuelto un lugar extraño, hostil. El exmilitar frunció el ceño. Su mano se apretó en un puño y tembló al recordar las cicatrices de un pasado que creía haber dejado atrás. No lo sé, pero no es normal. Es como si... Su voz se apagó. La melodía estaba creciendo. Más fuerte. Era un canto, pero no de alegría. Era una invitación helada, una llamada que se retorcía en sus mentes. Laura sintió cómo sus pensamientos se desenredaban, como hilos deshilachados. Su mano fue a tocar su mochila, pero se detuvo en seco. Algo la había golpeado. Una revelación que la dejó aturdida. Todos estaban bien, pero ¿y si no lo estaban? Grito desgarrador rasgó el aire otra vez, más cerca esta vez, impulsado porque desagarrando. Había algo que no encajaba. El bosque la había encerrado. El aire estaba tenso, asfixiante. Y de repente, la joven investigadora miró hacia una de las sombras profundas entre los árboles. ¡Miren!, gritó. Sus ojos estaban desorbitados. Allí, en la oscuridad, una figura se asomaba. Una silueta humana. Se mantenía inmóvil, como un eco de sus propios miedos. Laura sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Era real? El escritor, que había estado en silencio, balbuceó. No, no es posible. No podemos quedarnos aquí. Pero la figura no se movió. Miraba. Laura intentó avanzar, pero un escalofrío la detuvo. Sus piernas parecían ancladas al suelo. El exmilitar se adelantó y su mirada reflejaba una mezcla de desafío y pavor. ¡Sal de ahí! ¿Qué quieres? Su voz resonó en la oscuridad, pero la respuesta fue solo un eco de sus propios temores. Entonces la melodía cambió, un giro repentino que heló la sangre. La canción dejó de ser etérea, se tornó en gritos, gritos agonizantes que no eran solo de susurros perdidos, eran voces que clamaban. Voces que imploraban ayuda. Laura se cubrió los oídos, pero no podía escapar. La risa burlona se convirtió en un aullido. ¡No!, gritó, desesperada. La figura comenzó a avanzar, con movimientos lentos y seguros. Era un rostro que conocía, pero que nunca había visto realmente. Los ojos de la investigadora brillaron con una luz fría. «Tú», susurró Laura, y un nudo le atravesó la garganta. La chispa en los ojos de la joven creció. Su sonrisa se volvió cruel, revelando un horror oculto. «He estado esperando un momento como este». Sus palabras se arrastraron en el aire. Todos temblaron. La realidad se distorsionó. La investigadora no era quien decía ser. Se estaba transformando, revelándose en su verdadera esencia. Un horror antiguo, liberado como un eco de la luna llena. De repente, el bosque resonó con el eco de risas. Un coro que se alzaba, una multitud de almas atrapadas, llorando por liberarse. Laura sintió el suelo temblar bajo sus pies, como si la tierra misma se sintonizara con la melodía. ¿Qué había merodeando allí? ¿Qué secretos se estaban liberando? La figura avanzaba, y los otros retrocedieron. ¿Escapar era la única opción? Pero Laura ya sabía que no había marcha atrás. La noche inhóspita los había atrapado, y los secretos que habían permanecido ocultos estaban a punto de revelarse. ¿Y qué harían con eso? La figura avanzaba lentamente, como si cada paso fuera guiado por un oscuro propósito. Laura sintió un nudo en el estómago. Esto no era solo un encuentro extraño, era algo mucho más profundo.
como si la naturaleza misma de este bosque quisiera devorar su existencia. De pronto, la investigadora sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una mueca de victoria. «He estado esperando este momento», repitió, y esos ojos vacíos ahora brillaban como cristales rotos. «Retroceder. Detente», gritó el exmilitar, su voz resonando con una fuerza que hizo temblar aún más el aire. Pero las palabras se desvanecieron en la risa burlona que estaba cada vez más cerca, más intensa. La melodía se volvía un grito desgarrador, y el bosque parecía moverse, vibrar con cada nota. «¿Quién eres?», preguntó el escritor, pero ya sabía la respuesta. Nadie podría convertirse en eso. La chica frente a ellos era una sombra de lo que era. Pero en un giro inesperado, mientras la investigadora se acercaba, una de las sombras entre los árboles, la que había estado observando, brilló fugazmente. Laura parpadeó y la figura se transformó, revelando a un niño. Tenía la misma mirada fría, la misma chispa oscura en sus ojos. «¡Ayuda!», murmuró. Pero su voz sonó como un eco distorsionado. Un grito ensordecedor interrumpió el momento. Una presión en el aire, como si todo el bosque contuviera la respiración. Los árboles crujieron y el suelo vibró, como si una fuerza desconocida despertara de un largo letargo. La trama de sus miedos comenzaba a desenredarse, pero de una manera perturbadora. Laura se sintió como si todo fuera un juego cruel. La investigadora extendió su mano hacia el niño. «¡Libéame!», susurró en una cadencia inquietante. Sin previo aviso, un torrente de sombras emergió de la espesura, rodeando a los cuatro. Eran figuras indistintas, careciendo de forma, pero cargadas de una esencia que hacía que su piel se erizara. Laura se sintió mareada, como si la realidad se distorsionara. Miró a su alrededor. El escritor ya no estaba. En su lugar había una figura más oscura, más retorcida, que parecía tener control sobre el entorno. «¿Qué está pasando?», preguntó con la voz agónica. La joven investigadora miraba con los ojos entrecerrados, absorta en la danza de sombras que la rodeaban. El exmilitar levantó su voz sobre el caos. «No están aquí para jugar». Su tono era firme, pero Laura podía ver las grietas en su rostro. Cada uno de ellos, un hilo que se estaba deshilachando. Las sombras crecían, cobrando vida propia y pulsando al ritmo de la melodía enloquecedora. Laura sintió que la melancolía la golpeaba. Tenían que correr, pero sus piernas no respondían. Entonces, en un giro terrorífico, reconoció el rostro del niño. Eran los ojos de su hermano perdido, desaparecido en circunstancias que nunca entendió del todo. Caminaba hacia ella, extendiéndole una mano fría y vacía. «Laura», susurró, y las palabras se transformaron en un grito ensordecedor. Laura se llevó las manos a los oídos para bloquear el sonido, pero era demasiado tarde. Las sombras estallaron con una risa que retumbó en su pecho. Algo de su intrincada mente se fracturó. Una parte de su dolor contenida comenzó a liberarse. Esa imagen, los ojos del niño, la investigadora sonriendo, el exmilitar mirando la escena con pavor. Todo se unió en un grito colectivo que resonó en el bosque, y el caos se liberó. Una niebla blanca comenzó a filtrarse desde el suelo, envolviéndolos. Laura había perdido el control. ¿Era real? ¿Era un recuerdo? La noche se había adueñado de ellos. Cada uno enfrentaba sus propios fantasmas. ¿Sabrían escapar de esta tormenta de sombras? ¿O estaban destinados a ser absorbidos por las mismas entidades que los habían atraído aquí? Nadie tenía respuestas. Todos parecían atrapados, y el bosque seguía riendo, alimentándose de su miedo. Un último eco resonó y la oscuridad se tragó todo. ¿Sobrevivirían para ver la verdad que se ocultaba tras la espesa neblina? La neblina se espesó como un manto de angustia envolviendo a los cuatro.
Laura sentía cómo la risa burlona se convertía en un eco persistente en su mente, distorsionando la realidad, como si algo oscuro intentara jugar con ellos. Miró de reojo al niño, o lo que creía que era su hermano. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser? Su rostro, marcado por la tristeza, se desvanecía en la maraña de sombras. La investigadora, aún sonriendo de manera perturbadora, levantó la mano hacia el niño, pero no era una mano amiga. Era una mano que ansiaba algo antiguo, algo que Laura no quería comprender. En ese instante, el exmilitar retrocedió, sus ojos llenos de terror. «¡No te acerques!», gritó, pero su voz se ahogó en la negrura. Un estruendo resonó en la distancia, como un trueno, siguiendo el grito. El suelo comenzó a temblar, haciéndolos tambalear. Las sombras pulsaban al compás de una melodía frenética, como un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Laura sintió que una corriente de frío la atravesaba, erizándola de pies a cabeza. Ya no estaban solos. «¡No!», aulló, y un grito resonó en el aire. La figura del niño se distorsionó, cambiando. Sus ojos, antes de un azul oloroso, ahora se tornaron oscuros y vacíos. Era como si la esencia de su hermano se desvaneciera, dejando solo un caparazón que no era más que un reflejo. Laura sintió que el dolor la envolvía, como un abrazo mortal. Todo sucedió en un instante. La investigadora comenzó a convulsionar. Cuadrándose como una serpiente, su rostro se transformó en algo grotesco. «¡Ayuda!», gritó, pero no era un grito de terror como el de ellos. Era un grito que resonaba con una mezcla de júbilo y agonía. Su piel brillaba, manchándose de una oscuridad inquietante, como si absorbiera la luz del ambiente. Los otros retrocedieron, horrorizados. «¡Tenemos que salir de aquí!», exclamó él. Exmilitar, su voz quebrada, pero antes de dar un paso atrás, el suelo se abrió de repente. Una grieta oscura partió el suelo. Laura sintió un susurro helado. Algo las llamaba desde la profundidad. La melodía se transformó nuevamente, con aullidos aterradores que provenían de la hendidura. El escritor, que había permanecido en silencio hasta entonces, ya no parecía el mismo. Su rostro mostró una calma perturbadora, como si entendiera todo. «No podemos huir», dijo con voz suave. «Todo esto es parte de un ciclo, un sacrificio necesario». Laura sintió una presión en el pecho. ¿Qué estaba diciendo? Se volvió hacia él, buscando una respuesta, pero él ya no parecía realmente allí. Los ojos del escritor miraban hacia otro lugar, como si pudiera ver más allá del horror. «Eres una elegida, Laura. Siempre lo fuiste. ¡Cállate!», gritó. La melancolía comenzaba a convertirse en rabia, pero la risa burlona volvió a sonar, pudiendo sentir la vibración en sus huesos. La investigadora, aún convulsionando, levantó la cabeza hacia Laura. Sus ojos resplandecieron con una malévola intensidad. «Es hermoso, ¿verdad? Ser parte de esto, liberarse del dolor. Ven a nosotros. Ya no estás sola». La atmósfera se volvió sofocante. Un torrente de sombras emergió de la grieta, arrastrando consigo ecos de risas y gritos. Laura sintió que su cordura se desmoronaba. Todo lo que conocía se desvanecía. El bosque era mucho más que un lugar. Era un ser vivo, una entidad con hambre de secretos, y ellos eran el banquete. El exmilitar pareció derrumbarse. Su valentía se desvaneció, dejando solo desazón. «No», susurró. Algo en su mirada se quebró, como si hubiera dejado de luchar. Los demás lo miraron. Sus rostros eran muecas de terror. El niño se quedó mudo, paralizado en la neblina. La neblina comenzó a cerrarles el paso, como si el bosque estuviese sellando su destino. Laura respiró profundamente.
tratando de aferrarse a un hilo de sensatez, mientras observaba cómo la investigadora, una sombra ante sus ojos, avanzaba hacia ellos. Algo se agitaba dentro de ella, como un eco de una verdad aterradora que empezaba a cobrar vida. Se dio cuenta de que todos ellos tenían una conexión, un hilo que los unía a esa oscuridad. Y entonces todo se volvió borroso. La realidad comenzó a desdibujarse en su mente. ¿Quiénes somos realmente?, preguntó. Su voz temblorosa, buscando respuestas. La risa se convirtió en un grito enloquecedor, y justo entonces la grieta se cerró. La oscuridad los tragó y les dejó una línea de preguntas flotando en el aire. ¿Cuál sería su destino? ¿Serían sacrificados a la voracidad del bosque? Las sombras bailaron a su alrededor, un baile que parecía llevarlos a su final, pero también a un nuevo principio. La neblina se espesó como un manto de angustia, envolviendo a los cuatro. Laura sintió como la risa burlona se convertía en un eco persistente en su mente, distorsionando la realidad, como si algo oscuro intentara jugar con ellos. Miró de reojo al niño, o lo que creía que era su hermano. Su corazón latía con fuerza. ¿Podría ser? Su rostro, marcado por la tristeza, se desvanecía en la maraña de sombras. La investigadora, aún sonriendo de manera perturbadora, levantó la mano hacia el niño, pero no era una mano amiga. Era una mano que ansiaba algo antiguo, algo que Laura no quería comprender. En ese instante, el exmilitar retrocedió, sus ojos llenos de terror. «¡No te acerques!», gritó, pero su voz se ahogó en la negrura. Un estruendo resonó en la distancia, como un trueno, siguiendo el grito. El suelo comenzó a temblar, haciéndolos tambalear. Las sombras pulsaban al compás de una melodía frenética, como un tambor que marcaba el ritmo de su miedo. Laura sintió que una corriente de frío la atravesaba, erizándola de pies a cabeza. Ya no estaban solos. «¡No!», aulló, y un grito resonó en el aire. La figura del niño se distorsionó cambiando. Sus ojos, antes de un azul doloroso, ahora se tornaron oscuros y vacíos. Era como si la esencia de su hermano se desvaneciera, dejando solo un caparazón que no era más que un reflejo. Laura sintió que el dolor la envolvía, como un abrazo mortal. Todo sucedió en un instante. La investigadora comenzó a convulsionar. Cuadrándose como una serpiente, su rostro se transformó en algo grotesco. «¡Ayuda!», gritó, pero no era un grito de terror como el de ellos. Era un grito que resonaba con una mezcla de júbilo y agonía. Su piel brillaba, manchándose de una oscuridad inquietante, como si absorbiera la luz del ambiente. Los otros retrocedieron horrorizados. «¡Tenemos que salir de aquí!», exclamó el exmilitar, su voz quebrada. Pero antes de dar un paso atrás, el suelo se abrió de repente. Una grieta oscura partió el suelo. Laura sintió un susurro helado. Algo las llamaba desde la profundidad. La melodía se transformó nuevamente, con aullidos aterradores que provenían de la hendidura. El escritor, que había permanecido en silencio hasta entonces, ya no parecía el mismo. Su rostro mostró una calma perturbadora, como si entendiera todo. «No podemos huir», dijo con voz suave. «Todo esto es parte de un ciclo, un sacrificio necesario». Laura sintió una presión en el pecho. ¿Qué estaba diciendo? Se volvió hacia él, buscando una respuesta, pero él ya no parecía realmente allí. Los ojos del escritor miraban hacia otro lugar, como si pudiera ver más allá del horror. «Eres una elegida, Laura. Siempre lo fuiste». «¡Cállate!», gritó. La melancolía comenzaba a convertirse en rabia, pero la risa burlona volvió a sonar, pudiendo sentir la vibración en sus huesos. La investigadora, aún convulsionando, levantó la cabeza hacia Laura.
Sus ojos resplandecieron con una malévola intensidad. Es hermoso, ¿verdad? Ser parte de esto. Liberarse del dolor. Ven a nosotros. Ya no estás sola. La atmósfera se volvió sofocante. Un torrente de sombras emergió de la grieta, arrastrando consigo ecos de risas y gritos. Laura sintió que su cordura se desmoronaba. Todo lo que conocía se desvanecía. El bosque era mucho más que un lugar. Era un ser vivo, una entidad con hambre de secretos, y ellos eran el banquete. El exmilitar pareció derrumbarse. Su valentía se desvaneció, dejando solo desazón. «No», susurró. Algo en su mirada se quebró, como si hubiera dejado de luchar. Los demás lo miraron. Sus rostros eran muecas de terror. El niño se quedó mudo, paralizado en la neblina. La neblina comenzó a cerrarles el paso, como si el bosque estuviese sellando su destino. Laura respiró profundamente, tratando de aferrarse a un hilo de sensatez, mientras observaba cómo la investigadora, una sombra ante sus ojos, avanzaba hacia ellos. Algo se agitaba dentro de ella, como un eco de una verdad aterradora que empezaba a cobrar vida. Se dio cuenta de que todos ellos tenían una conexión, un hilo que los unía a esa oscuridad. Y entonces todo se volvió borroso. La realidad comenzó a desdibujarse en su mente. En un segundo, como si él, pues que estuviera respirando profundamente por primera vez, la tierra comenzó a girar. El suelo temblador se estabilizó y la grieta se cerró. Pero no era el final. Era un inicio. Una luz antinatural iluminó el lugar. Las sombras se elevaron, distorsionándose hasta desaparecer por completo. En el centro, una figura emergió. Era el reflejo de Laura, pero con una sonrisa que no era suya. «Siempre estuviste aquí», dijo, señalando a la Laura real. La confusión se adueñó de su mente. Su otro yo parecía conocerla, conocía sus secretos más oscuros. Era como mirarse en un espejo roto. Los ojos en la figura eran vacíos, pero llenos de una sabiduría aterradora. «¿Qué? ¿Qué eres?», preguntó. Su voz una mezcla de confusión y horror. «Eres tú, una versión de ti, misma que nunca conociste». La figura sonrió de nuevo, y la risa burlona volvió, envolviendo el aire en un eco inquietante. «Siempre has estado buscando respuestas aquí. Lo olvidaste, pero yo no». Laura sintió que el suelo se desvanecía a su alrededor. Los gritos y llantos estaban en su interior, resonando como un eco interminable. La figura se acercó, y sin tocarla, llenó su mente de imágenes. Recuerdos que nunca vivió, secretos que no sabía que guardaba. Eran fragmentos de vidas que no eran suyas, pero que sentía como propias. «¡No! ¡No puede ser!», gritó Laura, dándose la vuelta para escapar. Pero el otro yo la detuvo con una mano invisible que palpaba su esencia. Mientras el bosque reía, la figura continuó. «Te has retorcido en tu dolor, Laura, pero la verdad es que siempre has sido parte de este bosque. Tus secretos son los nuestros». El horror en su pecho creció. El suelo se dividió de nuevo, pero esta vez no en busca de cosas que le eran ajenas. Era una grieta en su propia mente. Laura comenzó a retroceder, mientras todo lo que alguna vez fue real se desvanecía. ¿Era posible que el bosque se alimentara de sus propios secretos? ¿De su dolor? Con un último grito, ella saltó hacia la oscuridad. El impacto fue como un golpe sordo. La percepción de la realidad se distorsionó, y un grito resonó desde lejos, una voz conocida y otra que no. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué parte de ella estaba a punto de perderse para siempre? La oscuridad se tragó a Laura, y el impacto fue abrupto. La sensación de caer se transformó en un torbellino de recuerdos que no eran suyos. Las imágenes servían como fragmentos perdidos de un pasado que nunca vivió. Se sentía atrapada, pero era consciente de que su mente estaba jugando con ella.
La grieta que había antes se cerró, pero el eco de los gritos persistía, reverberando en su interior. Las sombras que antes la rodeaban ahora parecían un mar nebuloso de emociones, como olas que la arrastraban hacia la profundidad. Intentaba encontrar el camino de vuelta, aferrándose a la única cosa que sentía real, su propio dolor. Pero lo que ahora veía no eran simplemente visiones, eran ecos de vidas pasadas. Sus manos temblaban al intentar tocarlas. Imágenes. Eran familiares. Eran ella misma. No, a los oídos al escuchar la risa burlona nuevamente, resonando por todo su ser. Era un sonido familiar y al mismo tiempo ajeno. En un rincón de su mente, una pregunta retumbaba. ¿Qué era lo que realmente estaba viendo? Las sombras comenzaron a girar, transformándose en figuras que se desvanecían y volvían a cobrar forma. Fue entonces que notó a la investigadora, aún en su estado distorsionado, gritando en agonía. Su rostro estaba retorcido en una mueca de dolor y placer. Aquello no era normal. Aquello era un horror profundo, y Laura sintió un nudo en la garganta mientras los ecos de su grito resonaban en su mente. Los labios de la investigadora murmuraban palabras incomprensibles, pero Laura sintió que, al mismo tiempo, se dirigían a ella. «Te he estado buscando», dijo la investigadora, y su voz tomó un tono melódico, casi hipnótico. Laura sintió que su cuerpo respondía a esa invitación. Algo dentro de ella quería acercarse, como si algún instinto antiguo la llamara, como un canto. Pero la voz era de alguien más, de algo más. «Aléjate de ella», gritó el exmilitar. Su expresión de determinación se desmoronó, revelando la fragilidad de su propia calma. Una sombra lo atravesó, y en un instante sus ojos reflejaron la misma desesperación que todos compartían. Antes de que Laura pudiera procesar ese cambio, un estruendo sacudió el bosque. Era como si el mismo lugar se estuviera rompiendo, expectante por algo oculto. Un temblor recorrió el suelo, y Laura se encontró de pie sobre una superficie vibrante, punzante. «Esto no es real, no puede ser real», pensó, luchando por aferrarse a sus pensamientos. Entonces, algo inquebrantable brotó de la grieta que se había cerrado, emergiendo con una rapidez aterradora. Un torrente de figuras flotantes, sombras sin forma ni caras, entró arrastrándolos hacia su vorágine. Laura sintió que su corazón se detendría. Las sombras parecían susurrar, llamando a cada uno por su nombre. El escritor, que había guardado silencio, se volvió del revés. Sus ojos brillaban como espejos rotos, susurrando secretos olvidados. «No podemos escapar de nosotros mismos», dijo. Su voz tranquila contrastaba con el caos a su alrededor. «¿Qué dices?», preguntó el exmilitar, desconcertado, pero Laura sintió que algo más se movía en su interior, como si las verdades ocultas estuvieran empezando a ser reveladas. «Es la naturaleza del bosque. Está sacando lo que somos». El escritor sonrió, pero su risa se perdió entre las sombras que ahora danzaban alrededor de ellos. Las figuras comenzaron a aproximarse, sus manos extendiéndose, como garras dispuestas a arrastrarlos de nuevo hacia lo desconocido. De pronto, un grito desgarrador surgió de la boca de la investigadora. Su rostro se iluminó con una luz que nunca debería haber existido en el bosque. «¡Ayúdame!», exclamó, y de repente todo se detuvo en un silencio absoluto. La neblina se despejó por un breve momento, dejando a todos suspendidos en una visión aterradora. La investigadora sonrió de nuevo, pero esta vez su mirada era fría, casi predadora. «No soy quien piensas que soy», susurró, y un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Podía sentir que la realidad comenzaba a distorsionarse nuevamente, separándose en capas de ilusión.
¿Era realmente la investigadora o más bien una parte de alguien más? No, murmuró Laura, sintiendo que su mente se retorcía. La risa burlona regresó y el bosque pareció resonar con el eco de secretos inconfesables. Era como si todos, incluido el exmilitar, se volvieran sombras de sí mismos. El horror inminente se concentró en ella. Laura sabía que tenían que actuar. El suelo vibraba y las sombras palpitaban cada vez más cerca. Todos estaban atrapados en un ciclo oscuro, un ciclo del que no podrían escapar. ¿Qué secretos habían liberado? ¿Qué parte de ellos fue absorbida por el bosque? Las respuestas parecían estar en el aire, pero ninguna respuesta llegaba. El miedo atravesaba su pecho mientras el eco del bosque se reía. ¿Podrían resistir el poder de lo desconocido que se había apoderado de sus mentes? ¿Sería demasiado tarde para todos? La risa burlona se detuvo, envuelta en un silencio incómodo. La figura de la investigadora se había distorsionado, pero lo perturbador era que el horror se multiplicaba a su alrededor, a medida que la luz del bosque comenzaba a apagarse. Laura sintió que el aire se volvía más denso, como si la realidad se estuviera desvaneciendo, y algo más, algo terrible, comenzaba a tomar su lugar. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó el exmilitar, su voz temblando. Pero la respuesta llegó antes de que pudieran formular más preguntas. Una forma oscura emergió del suelo, formando una neblina casi líquida que serpenteaba entre ellos. En ese instante, la verdad se desnudó. Un grito resonó, uno que ya había escuchado antes. Era la voz de su madre. Laura dio un paso atrás, parpadeando con incredulidad. Su mente comenzó a fragmentarse mientras los recuerdos llameaban en su interior. La melancolía se arremolinaba y aquel retrato de sonrisa familiar se entrelazaba con la angustia que ahora regía el ambiente. «¡Es un engaño!», gritó, cubriéndose la cabeza. Pero las sombras se cerraron, acercándose, y el exmilitar cayó de rodillas. Había cambiado en él. La investigadora, todavía con esa sonrisa cruel y feral, avanzó más, moviendo los brazos como si invocara a las sombras. Laura sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El lazo que habían compartido la apresaba ahora como una serpiente constrictora. Lo que antes fue un consuelo se tornó en amenaza. «¡Sálvame!», exclamó el niño. ¿Era su hermano? ¿Era real? Laura se sintió atrapada. Las voces chocaban en su mente. Recuerdos perdidos, momentos nunca vividos, se arremolinaban a su alrededor. Los ecos de antiguas risas y llantos resonaban a través de la niebla. De repente, la investigadora comenzó a reír a carcajadas. No había alegría en su risa. Era una risa que se burlaba de todo lo que conocían. «Realmente no entendéis», dijo. Su voz fue sonando como un tambor macabro. «Estamos aquí para despertar lo que han mantenido dormido». Las sombras cobraron vida, transformándose en figuras conocidas. Laura se cercioró de que la forma del escritor se desvanecía en la bruma. «¿Qué le han hecho?», gritó, su voz envuelta en terror. Pero la respuesta fue un silencio que cortaba la respiración. La neblina lo había devorado. La atmósfera era irrespirable, pero algo más se manifestaba en la noche. Una silueta emergió. No era otra que Laura misma, pero con ojos inclinados hacia la locura. «Has traído esto sobre ti, Laura», murmuró. En sus labios las palabras olían a traición. La figura duplicada comenzó a reír y el sonido retumbó en su cabeza como un eco del infierno. «¡Detente!», Laura gritó, sacudiéndola cabeza, pero aquella imagen de lo que podía llegar a ser la atraía. Con cada latido, la figura oscura se acercaba, arrastrando a la investigadora tras de sí. La risa prestada se hizo eco de los secretos que Laura había creído ocultar.
el fracaso, el abandono, una culpa que había enterrado. ¿Ves? Somos lo mismo, dijo la figura, alzando las manos en un gesto de invocación. Laura sintió el suelo comenzar a temblar nuevamente. La tierra se agrietó, cada hendidura gritando historias de dolor y desilusión. La melodía del bosque se intensificó, ahora convertida en gritos de desesperación agravados por el eco de sus propios miedos. La investigadora extendió su mano hacia un lugar vacío, como si deseara abrir un portal a algo que no podían ver. Un susurro profundo y resonante emergió de la neblina, un llamado de algo antiguo. Pero antes de que Laura pudiera seguirlo, un nuevo grito desgarrador reverberó por el aire. Las sombras se arremolinaron, agazapándose y cobrando forma, como si fueran retazos de visiones de sus recuerdos más oscuros. En un instante, Laura comprendió que el bosque era una prisión, y ellos, piezas de un rompecabezas destinado a revelar secretos que habían sido mejor dejados en el olvido. Todo se volvió confuso. Los personajes que conocía comenzaron a perder su esencia. La investigadora reía, sufriendo. El exmilitar y el escritor se habían convertido en fragmentos de la memoria de Laura. «¡No puede ser!», gritó en agonía, pero solo las sombras respondían, acercándose. Ya no había vuelta atrás. En ese momento, de pura desesperación, todo se volvió blanco. La luz se apagó, y Laura supo que lo que venía era peor de lo que había imaginado. ¿Estaban todos destinados a convertirse en sombras de lo que alguna vez fueron? La realidad se tambaleaba, y la respuesta acechaba en la oscuridad que ahora los consumía. ¿Quién era realmente ella? La luz se apagó y el silencio pesaba como una losa. Laura sintió el frío calar hasta sus huesos, mientras la figura de la investigadora se acercaba, distorsionándose en la penumbra. Ahora sonreía con una mueca cruel, como un depredador a punto de atrapar a su presa. «Todo está conectado», susurró, y en su voz había ecos de risas lejanas que retumbaban en la oscuridad. «Por favor», murmuró Laura, dando un paso atrás. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida, reptando hacia ella, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. Los gritos le hicieron eco en la mente. Eran sus propios miedos, sus recuerdos, mezclados con un terror ajeno. Al frente, el niño la miraba, ojos vacíos que reflejaban la agonía de 1000 vidas. Tenía los rasgos de su hermano perdido, pero el brillo en su mirada era ahora oscuro, inquietante. «¿Por qué me miras así?», se preguntó Laura, sintiendo que su corazón latía desbocado. En un esfuerzo por desenredar la confusión, se guió hacia el exmilitar, que luchaba por mantenerse en pie. «No podemos quedarnos aquí», gritó él, pero su voz sonó apagada, casi resignada. Laura vio el cambio en él. Su valentía se había marchado, y lo que quedaba era un reflejo de miedo puro. Las sombras bailaban a su alrededor, susurrándole verdades que nunca había querido escuchar. A medida que la presión aumentaba, un grito desgarrador resonó en el aire. Era la investigadora. Se detuvo en seco, su espalda rígida, mientras su forma parecía desvanecerse, como un espejismo. Allí, en su lugar, se alzó otra figura, un ente borroso que las sombras parecían venerar. Tenía la misma risa que él, pero ahora emanaba una oscuridad mayor, una presencia que cubría todo el bosque. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó el escritor, su voz temblando. Pero no hubo respuesta. La figura se acercó, extendiendo su mano, como si buscara conectar con ellos. Y en el instante en que la palma se abrió, el tiempo pareció detenerse. Un soplo helado invadió el aire. La tierra comenzó a vibrar de nuevo, y Laura sintió cómo el entorno se transformaba. Las sombras danzaban, moviéndose al unísono,
creando patrones que hipnotizaban sus sentidos. Intoxicada, miró hacia el niño. ¡Despierta!, gritó, sintiendo que el nudo en su garganta se cerraba aún más. Pero en lugar de respuestas, el niño sonrió. «Soy yo», susurró. Pero su voz resonaba como un eco perdido en sus pensamientos. La investigadora lanzó una carcajada, y el mundo a su alrededor se desmoronó. Las sombras comenzaron a fusionarse, dando vida a figuras de seres interdimensionales, monstruos de lo más profundo de sus pesadillas. De repente, comprendió que el horror no estaba solo en el bosque, sino dentro de ellos. Y, en ese momento, el ex militar comenzó a reír también. Una risa que se desbordaba de locura. Una risa desquiciada que resonaba con una certeza aterradora. Laura sintió que el suelo se partía de nuevo. No estaba segura de si la locura del ex militar era real o una manifestación del bosque. «Todo está por comenzar», dijo él, mientras sus ojos brillaban con locura. Las sombras lo envolvieron como si lo abrazaran. Laura sintió una ola fría de terror recorrerla. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué era esta transformación? Con angustia dio un paso atrás, solo para chocar contra algo. Se giró y se encontró frente al escritor. Su expresión había cambiado, de desamparo a una serenidad inquietante. «¿Te das cuenta, Laura?», dijo, su voz suave y peligrosa. «Nos eligieron, todos. Los secretos que hemos llevado son el sacrificio necesario para que el bosque despierte». Las palabras cayeron como una losa sobre ella. ¿Qué era todo esto? Caminaron hacia él y la neblina comenzó a arremolinarse. Una certeza aterradora se instaló en su mente. Los secretos que guardaban no eran solo de ellos, sino del propio bosque. Desde la distancia, la figura oscura le sonrió, mientras los allí presentes caían en la locura. Laura retrocedió nuevamente. «No, no. Esto no puede ser real», pensó. Pero la neblina comenzó a espesar, y su mente se fracturó, haciéndola cuestionar ese mundo que creía conocer. Al mirar a cada uno de ellos, sintió que el horror se adueñaba poco a poco de sus corazones. Los ecos de la risa se intensificaron. En un giro inesperado, la verdad salió a la luz, dejando a todos suspendidos en el aire. ¿Quiénes eran realmente? La incertidumbre la envolvió, preguntándose si acaso eran ellos mismos o simples sombras. Con un grito flotando en el aire, el bosque pareció cobrar vida. Era un canto antiguo, una melodía que resonaba en sus venas, acercándose con rapidez a consumirla. ¿Sobrevivirían a lo que el bosque había dejado salir? ¿Qué pasaría después de todo? Las respuestas estaban tan cerca, pero tan inalcanzables. Todo estaba por revelarse y el horror apenas comenzaba. La luz se apagó y el silencio quedó como un peso en el aire. Laura se sintió atrapada en un limbo de terror, sus sentidos al borde de la locura. El bosque se retorcía. La neblina giraba como si tuviera vida propia. La risa burlona de la investigadora se volvió un eco perpetuo, resonando en su mente, mientras las sombras comenzaban a danzar con una energía oscura. El niño, con esos ojos vacíos y su expresión de tristeza profunda, se acercó un paso más. «¿Por qué no me miras?», susurró. Y Laura sintió que algo dentro de ella se rompía. Esa voz era familiar, pero no era su hermano. Era un reflejo distorsionado de lo que había perdido. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Mientras tanto, el exmilitar se tambaleó hacia atrás, el pánico escrito en su rostro. «¡Despierten! ¡Esto no es real!», exclamó, pero su voz sonó distante, como si estuviese hablando desde detrás de un cristal.
La risa de la investigadora se estiró, envolviendo todo en una espiral de locura. De repente, un estruendo resonó. Un grito desgarrador rompió la atmósfera espesa. Laura se dio la vuelta y vio al escritor caer al suelo, gritando mientras se contorsionaba. La oscuridad comenzó a devorarlo. «¡No, por favor!», gritó Laura, lanzándose hacia él, pero las sombras la atraparon, arrastrándola hacia atrás. No podía dejarlo ir. Ese grito era como un puñal en el pecho. La investigadora avanzó. Su risa ya no era divertida. Era un canto de triunfo. «¡Lo has traído! ¡Ven a mí!», dijo, y Laura sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Ella miró al escritor. «¡Sal de ahí!», le gritó, pero él solo seguía gritando, una mezcla de dolor y risa, como si lo atraparan en un ciclo sin fin. La risa de la investigadora se hacía más fuerte, más sofocante. Laura sintió que el aire se consumía a su alrededor. En un giro repentino, el niño extendió su mano hacia ella. «¡Ayúdame!», imploró, pero su voz se convirtió en un susurro. «No puedo, no sé cómo». Laura sintió que el mundo se desmoronaba. Las sombras se arremolinaron, y de repente, como si el bosque hubiera exhalado, una imagen apareció en la niebla. Un hombre de pie, con una mirada infinita, como si llevara siglos esperando. «No eres quien realmente piensas, Laura», dijo, y el eco de su voz resonó en cada rincón del bosque. Se le encogió el estómago. ¿Qué significaban esas palabras? La figura se acercó y la bruma se disipó solo lo suficiente para revelar un rostro familiar. Era su padre. «¡Papá!», murmuró, parpadeando mientras la confusión la invadía. No podía ser cierto. Él había estado perdido. Había sido el secreto oculto en su vida. ¿Estaba aquí para liberarla o condenarla? Ella se tambaleó hacia atrás. «¡No! ¡No puedes estar aquí! No puede ser. Te perdí». Pero él solo sonrió, una sonrisa que reflejaba un dolor profundo y antiguo. Entonces sus ojos se oscurecieron, y de repente la figura cambió. Se erosionó en un campo de sombras. Laura gritó. «¡No!». En un instante, el hombre ya no era su padre, sino una sombra vacía. Un eco de lo que una vez fue. La investigadora rió a carcajadas, y el clima cambió. El bosque pareció vibrar, resonando con las risas de sus prisiones. «Ahora lo sabes. Cada uno aquí tiene un precio». La voz de la investigadora traía consigo un viento helado. Las sombras se apartaron, y el suelo tembló. Entonces, el suelo se abrió de nuevo. Esta vez no era solo una grieta, era un abismo. Laura sintió los vientos del abismo llamándola, seduciéndola. Bajó la mirada y vio los rostros de quienes antes conoció. El escritor se retorcía en el suelo. El exmilitar y el niño estaban más allá, atrapados en una especie de trance. La neblina fue engullendo todo a su alrededor, y el eco de sus propios secretos llegaba a sus oídos. Todo aquello que había intentado enterrar, cada momento de dolor que había querido olvidar, era una presión insoportable. La realidad se desdibujaba a su alrededor. Las voces se confundían, se salpicaban de risas y gritos. ¿Estaban todos destinados a vivir esa tortura eternamente? La investigadora sonrió, y eso fue todo lo que necesitó para despertar un instinto primario en Laura. Las sombras la llamaban, el bosque reclamaba lo que era suyo. En ese instante, un pensamiento cruzó su mente. ¿Y si en realidad ella era parte de ese horror? Las raíces de la oscuridad parecían crecer de su ser. Un alarido lastimero escapó de su garganta, mientras se preguntaba si podría sucumbir a la oscuridad o encontrar la fuerza para desgarrar la neblina antes de que se la tragara por completo. La risa burlona se oía más fuerte, y con ello,
El eco de su historia comenzaba a descubrirse, sus secretos a flor de piel. ¿Pero quién controlaba verdaderamente el destino en aquel bosque? ¿Sería Laura la que se convertiría en la caza o el cazador? ¿O estaba atrapada en una trampa de sombras de las que nunca habría de escapar? La oscuridad se espesó, tomando forma, y Laura sintió cómo su corazón latía desbocado. Las sombras danzaban a su alrededor. Ruidos extraños iban y venían, llenando el aire con ecos de risas burlonas. La figura de la investigadora la miraba fijamente. Su sonrisa se había vuelto distorsionada, como si disfrutara del tormento que estaba a punto de desatarse. «Todo está conectado», susurró. Penetrante resonaba dentro de la mente de Laura. Ella cerró los ojos, sintiendo que la realidad se desplomaba a su alrededor. Cada recuerdo doloroso, cada peso que había llevado consigo parecía cobrar vida, convirtiéndose en sombras frías y gélidas. «No, no, no puede ser», gritó con desesperación. Con un movimiento rápido, el exmilitar se lanzó hacia adelante. Su mirada reflejaba un fuego agonizante. «¡Despierten! ¡No podemos quedarnos aquí!» Pero sus palabras se perdieron, atrapadas en el aire viciado, mientras la neblina se espesaba. Laura vio la mirada de horror en sus ojos. Él también estaba perdiendo la batalla. Todo lo que había creído que sabía, todo lo que había intentado proteger, se desvanecía. Las figuras oscuras comenzaron a fusionarse. Laura, paralizada por el terror, contempló cómo el escritor comenzaba a reír, contorsionándose en el suelo con una locura aterradora. Era como si el bosque reclamara lo que le pertenecía. Era ahora un ciclo de tormento. En un instante de lucidez, Laura comprendió que el bosque no solo estaba vivo, era el espejo de sus propios miedos, de sus recuerdos oscuros. El niño, esa sombra que parecía tan real, se desvaneció ante ella, y con su desaparición, un trozo de su alma también se fue. Era un dolor inaguantable, y ella lo sintió en cada fibra de su ser. «¡Basta! ¡No más!», suplicó. Comenzaron a fluir, ardientes como el fuego. La figura de la investigadora avanzó, y Laura supo que estaba a punto de ser devorada. Pero algo dentro de ella, un destello de fuerza, comenzó a brotar. En medio del horror, recordó las promesas que había hecho, las batallas que había enfrentado. No iba a rendirse. «¡Hoy no!», gritó, y su voz resonó en aquel abismo. La neblina se disipó un instante, como si el propio bosque la escuchara. La figura se detuvo, sorprendida, y en ese momento, Laura entendió que ese poder estaba en ella. Con cada paso que retrocedía, la oscuridad comenzaba a ceder. La luz brilló a su alrededor. Las sombras intentaron atraparla, pero Laura las enfrentó. Luchó contra el miedo, las ilusiones. Todo lo que creía que la había mantenido atrapada. «No soy parte de ti», se dijo a sí misma, sintiendo cada palabra resonar. Y en un acto de desesperación, extendió las manos y gritó: «¡Libérame!». Y en ese grito, el silencio se rompió. Los ecos de risas se desvanecieron. El bosque dio un giro violento. El exmilitar y la investigadora fueron tragados por la neblina, en un último esfuerzo por contenerla. Pero el suelo se cerró y ellos desaparecieron en una vorágine de sombras. Laura sintió un alivio momentáneo, pero el aire que la rodeaba aún tenía un peso ominoso. Sobrevivir era un triunfo inhóspito, pero no el final. Laura permaneció ahí, temblando en la penumbra, inmersa en la melancolía. Había escapado, sí, pero el bosque jamás la olvidaría. La conexión permaneció, un hilo casi invisible. En su corazón, una sensación inquietante de que el horror no había hecho más que comenzar. Paz que anhelaba. En su mente, ecos de todo lo vivido revivieron una y otra vez.
Sus secretos estaban desnudos. Y mientras caminaba hacia la salida, una risa distante emergió de las profundidades, como un recordatorio de que no estaba sola. Nunca lo estaría. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da me gusta al video ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber este desenlace. Si esta historia te ha impactado, debes suscribirte ahora. Los próximos relatos pueden ser aún más perturbadores. No esperen ni un segundo más. Comparte con alguien que necesite saberlo antes de que sea demasiado tarde.